Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan hoy miércoles 3 de abril. Yo soy Karina Yapor. Vamos a los titulares. Ante la crisis por la inmigración indocumentada, un funcionario de la ciudad de Denver pide a los migrantes recién llegados que se vayan de la ciudad. Además, el presidente Biden y el expresidente Trump arrasan en el último tramo de las primarias. Ya tienen todo lo necesario para medirse en noviembre por la silla en la Casa Blanca. Y en el mes de crear conciencia sobre el autismo, conoceremos algunos de los retos que enfrentan las familias que tienen niños con este padecimiento. Así comenzamos. Qué bueno que nos acompaña. Los votantes a las primarias republicanas y demócratas de 4 estados volvieron a depositar sus votos a favor de los dos candidatos principales. Biden y Trump marcaron victorias en Connecticut, Nueva York, Rhode Island y Wisconsin. En todos los estados, Trump obtuvo una victoria holgada frente a sus rivales, todos ya retirados de las primarias. La victoria del presidente Joe Biden se da prácticamente en las mismas circunstancias, sin serios oponentes en estas primarias. Y el Comité Nacional Republicano, RNC, por sus siglas en inglés, y el expresidente Trump recaudaron un total combinado de $65.6 millones en marzo y terminaron el mes con más de $93.1 millones en efectivo disponibles. El total de efectivo disponible es más del doble de lo que Trump y RNC terminaron en febrero, que eran $44.8 millones, mientras buscan cerrar la brecha de recaudación de fondos con el presidente Biden y el Comité Nacional Demócrata. La campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata terminaron febrero con $97.5 millones disponibles, más del doble de lo que informó la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano en ese momento. Como recordará, Joe Biden proclamó el 31 de marzo como el Día de la Visibilidad Transgénero, día que coincidió con una de las fechas de mayor importancia para el cristianismo, el Domingo de Resurrección. Ahora, el expresidente Trump cargó contra el presidente por faltar al respeto a esta fecha y aseguró que creará el Día de Visibilidad Cristiana. Al parecer, Trump ya escogió la fecha en la que designaría el Día de la Visibilidad Cristiana en caso de regresar a la Casa Blanca. El 5 de noviembre se va a llamar de otra manera, se va a llamar Día de la Visibilidad Cristiana, señaló el expresidente republicano. Y en lo que promete ser una de las elecciones más reñidas en el mapa electoral del Senado, el banquero republicano Eric Hoft buscará destronar a Tammy Baldwin en noviembre, quien representa a Wisconsin en la Cámara Alta desde 2013. El banquero ya cuenta con el apoyo del expresidente Trump, quien incluso le ha manifestado su respaldo de manera pública. Y la juez de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, de 69 años, está siendo presionada por varios comentaristas de izquierda para que se jubile mientras Joe Biden sea presidente y los demócratas controlen el Senado. Según el portal The Political Brief, los llamados para que Sotomayor renuncie están siendo amplificados por expertos de izquierda. Y es que tras el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, el presidente Donald Trump la reemplazó por la jueza Amy Coney Barrett para darle a la conservadora una mayoría de 6-3 en la Corte Suprema del país. En otro tipo de información, un video recientemente divulgado muestra a la policía de California disparando hacia donde se encontraba una adolescente secuestrada que debía rescatar y que falleció durante el fuego cruzado entre el secuestrador y los oficiales. Savannah Graciano, de 15 años, fue baleada cuando seguía instrucciones de un agente que le pedía alejarse de su padre armado, quien había matado a su madre el día anterior. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2022, cuando los oficiales en el condado de San Bernardino, este de Los Ángeles, perseguían al vehículo en el que viajaban Anthony Graciano al volante y Savannah en el asiento del copiloto. La investigación continúa en curso.
Los votantes de Wisconsin, un estado bisagra clave en las elecciones presidenciales, votaron a favor de 2 enmiendas constitucionales para garantizar la integridad electoral. Por un lado, decidieron prohibir la financiación privada de las elecciones y en una segunda votación aprobaron que solo funcionarios oficiales puedan realizar tareas para conducir un proceso electoral. Ambas iniciativas presentadas por el Partido Republicano son en respuesta a lo sucedido durante los comicios presidenciales de 2020, cuando Mark Zuckerberg donó más de $400 millones, conocidos como Zuckerbucks, para contratar a personal que acudiera a las urnas y dotar de equipos de protección durante la pandemia del COVID a los funcionarios y a los votantes. Y James Carville, estratega demócrata que trabajó para la campaña del presidente Bill Clinton, alertó en su podcast a los demócratas sobre las aterradoras cifras que están arrojando las encuestas respecto al voto joven, particularmente el voto hispano y afroamericano. He hablado mucho sobre esto, son aterradoras nuestras cifras entre los votantes más jóvenes, particularmente los jóvenes negros, los jóvenes latinos, la gente joven de color, en particular los hombres, se están marchando en masa, resaltó Carville en sus comentarios. Y mientras el presidente Joe Biden intenta revertir el bajo apoyo inicial de los hispanos en las encuestas, una organización liberal sin fines de lucro y su Comité de Acción Política han anunciado planes para invertir $57 millones para atraer a los votantes latinos. Somos Votantes es el grupo de defensa de los latinos que opera Somos PAC y que tienen planes para 2024 para expandir la educación y la participación de los votantes hispanos y en su lado político tratar de ayudar a los demócratas a ganar votos latinos para las elecciones presidenciales, el Senado y la Cámara de Representantes. Y por otra parte, sale a la luz un posible conflicto de intereses en el caso relacionado con los presuntos pagos de Donald Trump a una actriz porno. Y es que se ha revelado que Lauren Merchan, hija del juez Merchan, el juez que está a cargo del caso, tiene importantes conexiones con destacadas figuras demócratas que han recaudado millones de dólares en donaciones de campaña. Donald Trump ha denunciado en varias ocasiones que hay parcialidad en el proceso judicial en su contra. Sin embargo, estas preocupaciones se intensificaron recientemente con la revelación de que clientes de Lauren Merchan recaudaron más de $93 millones en donaciones de campaña a raíz de la acusación contra el expresidente en Nueva York. Por otra parte, la crisis fronteriza continúa provocando estragos en diferentes ciudades a lo largo y ancho del país. El más reciente caso sucedió en Denver. Ahí un funcionario de la ciudad fue filmado pidiéndole a un grupo de migrantes que abandonen la ciudad. Veamos. Nueva York te da más, Chicago te da más, entonces sugiero que vaya por allá, donde hasta también con una verde de más largo plazo, también hay más oportunidades de trabajo por allá. Hemos recibido demasiados migrantes y por eso se acabaron los recursos. Mira, no te vamos a bloquear. Si quieres permanecer aquí, no estoy aquí para bloquearte, estoy aquí para avisarte que tu camino no ha terminado. Si permanecen aquí, te vas a sufrir hasta más y eso no lo quiero ver. La historia tuvo lugar en un refugio para migrantes y el protagonista es Andrés Carrera, del Enlace de Comunicaciones para Recién Llegados de Denver y director político del alcalde demócrata Mike Johnston. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió oficialmente a la comisionada de la ciudad de Orlando, que fue acusada la semana pasada de robar miles de dólares a una anciana de 96 años. A través de una orden ejecutiva, DeSantis suspendió a Regina Hill, arrestada por presuntamente pagar cirugías, hoteles y otros gastos personales con el dinero de una mujer mayor. Esto de acuerdo a la Constitución de Florida, el gobernador del estado tiene derecho a suspender temporalmente a un funcionario acusado de algún delito. Y los inmigrantes indocumentados siguen encontrando la manera de burlar cualquier barrera física que trata de impedir su entrada irregular al país. Veamos las siguientes imágenes. Ahí va. Quítalos. En este video publicado en la cuenta de ex Genoa Radio se ve como un grupo de inmigrantes usan una improvisada escalera para llegar al tope del muro fronterizo y así pasar a suelo norteamericano. Aunque la publicación no dice cuándo y en dónde sucedieron estos hechos, se ve claramente como los hombres lo hacen a plena luz del día sin que ninguna autoridad fronteriza se los impida. Ahí lo tienen.
Y aunque esto asombre a muchos, el Senado mexicano aprobó el ingreso de militares estadounidenses a México con el propósito de brindar entrenamiento a las Fuerzas Armadas mexicanas. Nuestra compañera Verónica Silveri nos tiene más detalles al respecto. Verónica, adelante. Un gusto saludarlos, Karina. Hoy les comentamos que el Senado de México aprobó el ingreso de un destacamento militar estadounidense en el país con el objetivo de adiestrar a las Fuerzas Armadas. Concretamente, 11 soldados destinados por el Pentágono realizarán esta misión en la base Santa Gertrudis, ubicada en el estado de Chihuahua. La iniciativa fue aprobada por 79 senadores que alegaron que se trata de un movimiento típico que se ejecuta con frecuencia con los países con los que se coopera, mientras que 10 se opusieron argumentando su decisión con que sería entregar la soberanía nacional y uno se abstuvo. Pero, ¿cuáles serían las labores concretas de los soldados estadounidenses y cuáles son las razones para realizar este adiestramiento? El periodista investigador Víctor Hugo Arteaga nos reveló los detalles. A mí me parece básicamente que es un ejercicio táctico de prácticas militares disfrazado para poder, pues así te lo digo como es, para poder investigar in situ, en tierra, en torno al Cártel de Juárez, que ya ha sido declarado como un grupo terrorista en los Estados Unidos. En diciembre pasado existió una cooperación similar, pero ¿qué tan comunes han sido este tipo de movimientos entre México y Estados Unidos? En diciembre del año pasado estuvieron en el Estado de México capacitando a elementos militares alrededor de 4 semanas aproximadamente. Espera que sea por un periodo de tiempo similar. El adiestramiento que impartirá el Departamento de Defensa servirá para que las Fuerzas Armadas de México estén mejor preparadas para combatir contra dos de los grandes problemas que azotan el país, los cárteles y el narcotráfico. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que esto sucediera, pero ¿qué tan beneficioso es para ambos países? Que tiene que ver más con un tema de seguridad nacional, sobre todo la seguridad fronteriza, porque vienen a un estado que es el segundo estado donde más prolifera el cártel de Juárez. Las operaciones del cártel de Juárez se dan pues en toda la franja fronteriza, pero principalmente recordemos que el cártel de Juárez es un brazo armado del cártel de Sinaloa. Los 11 soldados destinados por el Pentágono irán equipados desde Estados Unidos con su propio armamento, munición y otros enseres necesarios para la instrucción militar. Con esta información volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica, por este reporte. Y mire, el presidente Biden y el mandatario chino Xi Jinping tuvieron una conversación telefónica para bajar la tensión y poder tener un intento de diálogo entre ambas naciones. Fernando Robles nos tiene los detalles en el siguiente reporte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaron por teléfono el martes en un intento de rebajar las tensiones. Los mandatarios de las mayores economías del mundo sostuvieron un intercambio sincero y profundo, según la cadena estatal china CCTV. Por su parte, la Casa Blanca afirmó que la conversación se centró tanto en las posibilidades de cooperación como en las diferencias. Un tema que genera tensión son las restricciones que Estados Unidos impuso a algunas exportaciones tecnológicas de punta a China. Pekín lo considera un intento de socavar el desarrollo tecnológico de su país. Washington, en tanto, manifestó nuevamente sus preocupaciones sobre la red social TikTok, ya que considera que el gobierno del país asiático la utiliza para difundir propaganda, lo que China niega. El presidente reiteró nuestras preocupaciones sobre la propiedad de TikTok. Dejó claro al presidente Xi que no se trata sobre prohibir la aplicación, sino nuestro interés en la venta de activos para que nuestros intereses de seguridad nacional y los datos del pueblo estadounidense puedan ser protegidos. En la llamada telefónica, Biden también subrayó la importancia de mantener la paz y la estabilidad en Taiwán, lo que para China es una línea roja. Pekín reclama la soberanía de Taiwán, una isla que tiene un gobierno autónomo, y ha manifestado su intención de recuperar el control sobre ese territorio, incluso por la fuerza si fuera necesario. Mire, vamos a otro tipo de información. Si usted trató de utilizar la red de mensajería WhatsApp esta tarde y no pudo comunicarse, le informamos que no fue el único. Miles de usuarios de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram reportaron que la aplicación de mensajería WhatsApp dejó de funcionar alrededor de las 2 de la tarde, hora del este. El servicio regresó a la normalidad unos 30 minutos después. Aún se desconocen los motivos de esta falla.
Mire, se derrumban las acciones de Tesla de manera inesperada y esto ha tomado por sorpresa a muchos. No se vaya, que ya volvemos con más. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos, como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en children'sinstitute.org. Estamos de regreso. La actividad en el sector de servicios de Estados Unidos volvió a moderarse en marzo, incluso más de lo previsto por el mercado. Esto según la encuesta mensual de la Federación Profesional ISM. El índice que mide esta actividad cayó 51.4% frente al 52.6% en febrero. Los analistas esperaban un índice estable según el consenso de Briefing.com. Cualquier índice por encima de 50% indica expansión de actividad, mientras que por debajo de eso significa contracción. El dato en el sector de servicios es particularmente seguido por los mercados, ya que el alza de precios en esta rama de actividad es el principal componente de la inflación en los Estados Unidos. Y Tesla se desplomó el martes en los cómputos del mercado a consecuencia de una caída en sus ventas trimestrales por primera vez en casi 4 años. Los coches eléctricos han dejado de venderse tan bien como lo hacían y ello ha provocado un descenso del 5.2% del valor de las acciones de mercado de la empresa de Elon Musk. Las participaciones de Tesla cayeron con esto un 33% a lo largo de este 2024 y el precio llegó el martes a los $166.8 por acción. Estos números vienen a confirmar los pronósticos de desaceleración para Tesla, que logró ventas considerables en los años anteriores y se posicionó como el mejor vendedor mundial de automóviles eléctricos. Y Amazon está dando un paso atrás en una de sus innovaciones más ambiciosas y está retirando gradualmente la tecnología Just Walk Out de sus tiendas de Amazon Fresh, que permitía a los clientes omitir el proceso tradicional de pago. En lugar de eso, Amazon está optando por reemplazarla con un nuevo método de compras. Just Walk Out, la tecnología que se introdujo en 2016, permitía a las personas escanear una tarjeta al entrar a la tienda y así tomar productos sin problema. Pero detrás de esa automatización había un equipo humano de más de 1,000 personas en India, encargado de visualizar y etiquetar videos para asegurar la precisión de los pagos. Un informe de The Information mostró que 700 de cada 1,000 ventas de Just Walk Out requirieron revisiones de humanos a partir del 2022. Este miércoles, hablando de otros temas, un potente terremoto de magnitud 7.7 azotó la costa este de Taiwán, provocando el colapso de edificios y desatando advertencias de tsunami tanto para la isla como para el sur de Japón. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos 9 personas y cientos de heridos. El epicentro del terremoto se ubicó aproximadamente a 18 kilómetros, unas 11 millas al sur de la ciudad de Jaolien, en donde se produjeron varios derrumbes de edificios y se informó de personas atrapadas entre los escombros. Los ciudadanos taiwaneses capturaron en video el momento de los temblores que sacudieron sus hogares y negocios, mostrando líneas eléctricas balanceándose violentamente sobre las calles, candelabros temblando en restaurantes, agua derramándose de las peceras y piscinas, entre otros. Las estrictas normativas de construcción y la concientización sobre este tipo de desastres parecen haber evitado una catástrofe mayor. El Parlamento de Venezuela, controlado por el régimen de Maduro, aprobó en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo, término que funcionarios gubernamentales suelen utilizar para referirse a sus opositores. De aprobarse en una segunda discusión y promulgarse, la normativa legal establece prisión de hasta 12 años y elevadas multas para quienes incumplan lo establecido en el texto legal. Escuchemos más en el siguiente reporte. Diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada.
La ley fue propuesta el pasado 24 de marzo por el presidente Nicolás Maduro, quien buscará un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de julio. Consta de 30 artículos y, según el Parlamento, tiene por objetivo establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública, así como proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza. En su artículo 22, el documento señala que toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de 8 a 12 años e inhabilitación política por el tiempo de la condena. La llamada divulgación de mensajes prohibidos en radio o televisión será castigada con la revocatoria de la concesión, mientras que se impondrán multas a medios electrónicos o impresos de entre 50.000 y 100.000 veces el tipo de cambio de mayor valor publicado en el Banco Central, equivalente a hasta $100.000. Además, se prohíben las reuniones o manifestaciones, así como organizaciones políticas, donde se considere que existe una apología al fascismo. Esta ley contra el fascismo, contra el neofascismo y expresiones similares, busca complementar la ley de partidos políticos. Activistas de derechos humanos consideran que esta ley, que será sometida a una segunda discusión antes de su firma definitiva, implica más represión, pues atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas, según señaló en la red social X el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado. La oposición, en tanto, denuncia que esta ley, que prohíbe la conformación de partidos políticos y organizaciones sociales señaladas de promover el odio y la intolerancia, castiga a la disidencia política. Nos vamos ahora a Cuba y es que el Observatorio Cubano de Conflictos denunció que en el mes de marzo hubo más de 650 protestas y denuncias contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Estas protestas representan un incremento de 63.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La ciudad de La Habana ha sido el territorio más activo, liderando con 152 protestas, seguida por Santiago con 66. La grave crisis alimentaria, la violencia social, la inflación y la precaria situación de la salud pública serían algunos de los problemas que afectan a la población cubana y que motivan a las diversas protestas y manifestaciones en contra del régimen castrista. Y escuche esto, Juan Vicente Pérez Mora, el hombre más longevo del mundo, murió a los 114 años en Venezuela, a falta de algo más de un mes para cumplir 115 años. Pérez Mora tenía 11 hijos, 41 nietos, 18 bisnietos y 12 tataranietos en 2022. En ese año, mire, Pérez Mora obtuvo la distinción del hombre más longevo del mundo tras la muerte de Saturnino de la Fuente a los 112 años y 341 días en España. Pérez Mora nació en el estado de Táchira, estado situado en el oeste de Venezuela, y se dedicó a la agricultura. Quizá ahí está el secreto. El mes de abril ha sido designado para crear conciencia sobre el autismo, un padecimiento cada vez más recurrente. Según cifras recientes del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 1 de cada 36 niños está siendo diagnosticado con autismo en los Estados Unidos. Para hablar más sobre esto, está con nosotros la doctora Margarita Pérez. Doctora, qué gusto tenerla. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muy amables por la invitación y con mucho gusto les brindaré la información. Claro que sí. Quisiera empezar precisamente con lo básico, porque mucha gente no está familiarizada con este término. ¿Qué es el autismo y cómo afecta a quienes lo padecen, doctora? Bueno, el autismo es primero que todo un desorden neurológico que se presenta en la primera infancia. Se puede presentar tan temprano como los primeros meses de vida de un bebé, 6 meses, 9 meses, para los 12 meses, 18 meses ya puede ser evidente. Y bueno, hablando rápidamente de esos signos tempranos que nosotros observamos en los bebés, es precisamente una falta de contacto visual, una falta de atención compartida, no responder al nombre, preferencia por juego solitario. Observamos también ciertas características o manerismos en el comportamiento, aleteo de manos, movimiento en los dedos, caminar en puntitas de pies. También se observa una reacción, digamos, exagerada
ante sonidos, olores, situaciones sociales. Observamos que estos pequeñitos, digamos, evitan el contacto social. Así es. Doctora, ¿cuáles son algunos de los tratamientos más efectivos una vez que se diagnostica a un niño con autismo? Bueno, entre más temprano se empieza a intervenir, obviamente más éxito se va a tener en disminuir, digamos, esas características que se observan. El autismo, digamos, no se elimina completamente, es algo que va a estar siempre presente, pero esas características mejoran y pueden ayudar al niño, digamos, a adaptarse a su ambiente preescolar, escolar, social. Aquí en Estados Unidos tenemos, y todos los estados tienen un programa que por sus siglas en inglés se llama ECI, Early Childhood Intervention. Por ley federal, todos los niños que presentan algún diagnóstico, alguna discapacidad, algún retraso con su desarrollo, pueden participar de estos programas, ¿verdad? Muchas de las terapias que se brindan tienen que ver con terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, terapia de nutrición, porque muchos de esos chiquitos también presentan dificultades con su alimentación, terapia de intervención temprana, y también existen varios programas que no tienen que ver con ECI, que son los programas, por sus siglas en inglés, ABA. Claro, y que es sumamente importante, doctora. Yo como mamá de un niño con autismo pasé precisamente por todo este proceso. También mencionar que cuando los niños tienen algún tipo de discapacidad, pueden acudir y entrar a la escuela a partir de los 3 años, si es que son diagnosticados antes. Doctora, antes de que se nos termine el tiempo, muy rápidamente, algunos papás a veces tienen dudas, ven a sus hijos con esos y tienen miedo de ir al doctor porque tienen miedo de este diagnóstico. ¿Cuál sería su recomendación de nueva cuenta para ellos? Porque como usted lo dice, entre más rápido se intervenga, es mucho mejor el cómo podemos ayudar a nuestros niños. Bueno, por experiencia personal con todas las mamás, madres de familias, papás también, pero principalmente con mamás, creer en ese sexto sentido, ¿okay? Muchas veces, así seamos mamás primerizas, siempre hay algo como que nos dice que no estamos seguras, que algo no está bien. Y es importante preguntarle al pediatra, porque el pediatra es el primer contacto que tiene esa mamita para hacer todas esas preguntas con respecto a ese pequeñito, ¿ok? Los doctores hoy en día están bastante informados con respecto a este diagnóstico, e inclusive ellos aún no lleguen a hacer el diagnóstico en esas primeras consultas, pueden realizar un cuestionario, digamos, como para detectar esas primeras señales, qué es lo que le preocupa a la mamá, para que posteriormente pueda darle a esa mamita una referencia por si es necesario una evaluación global, por supuesto, digamos, más comprensiva, donde se le pueda dar un diagnóstico. Así es, y lo más importante es eso, no tener miedo a un diagnóstico, lo más importante es saber si nuestros hijos están bien o no. Y me quedo con eso que usted dice, doctora, porque así me sucedió a mí, el sexto sentido de las mamás es sumamente importante. Si ustedes notan que hay algo raro con su pequeñito, no se queden en una opinión, busquen varias opiniones, porque entre más rápido ayudemos a nuestros hijos, mejores resultados podemos obtener. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, igualmente. Y precisamente cada caso de autismo es único. Vamos a pasar con mi compañera Rosy Martel, quien platicó con una mamá que le cuenta cómo le hace frente a los retos del padecimiento de su hijo, Rosy. Y es que el amor a la vida y el no aferrarse a lo material han sido las lecciones más grandes que Santiago le da a su madre Nayeli Kraus, una mujer ejemplar que ha sabido sobrellevar con fuerza y compasión el diagnóstico de su hijo con autismo de alto rendimiento. Nayeli, además de ser madre, es maestra en educación especial. Y eso le ha dado las herramientas necesarias para sobrellevar, junto a su esposo, esta fuerte travesía. Es difícil y más que nada, pues porque no sabes, yo al principio era aterrador, ¿no? Porque me dan el diagnóstico, ay caray, ¿no? ¿A qué me voy a enfrentar? Entonces, el no saber hasta dónde va a llegar tu hijo, hasta dónde te va a necesitar, si vas a estar ahí toda la vida, y es esperar y de poco a poco ver cómo va creciendo.
El diagnóstico lo supieron antes de tiempo, tomando en cuenta que muchas veces los médicos esperan a que los niños tengan entre 4 y 5 años. Santiago, al año y medio, año 6 meses, fue cuando yo me di cuenta que, pues que algo no estaba bien. Afortunadamente, todas las terapias que son recomendadas para niños autistas, pues las empezó a tomar a muy temprana edad. La noticia se la dio primero el pediatra. De ahí canalizaron a Santiago con un neurólogo para que pudiera comenzar con su tratamiento, que hasta el momento lo han sabido dirigir favorablemente. No se golpea, nunca ha tenido una crisis, se comunica de manera verbal, pero sí desde chiquito, o sea, Santiago antes de los 2 años ya iba con fonoaudióloga, equinoterapia, musicoterapia, que fútbol, lo metía yo a fútbol, natación, que también les ayuda muchísimo. Pues son herramientas. La terapia de Santi ha ido cambiando conforme él va creciendo. Ahora, como va a cumplir 11 años, le están enseñando habilidades adaptativas, como usar el lavarropas, microondas y la cocina en general, para que poco a poco pueda preparar los hot cakes que tanto le gustan. Santiago disfruta pintar, hacer manualidades, la música, especialmente el arpa. Y eso lo ha ayudado en ir evolucionando su proceso. Además, es un niño muy sano. Al neurólogo va 2 veces al año, aunque sí constantemente su madre lo lleva con los especialistas correspondientes a su conducta y disciplina, tanto en casa como en la escuela. Él va con psicomotricista, psicopedagoga y psicóloga, 1 vez por semana. Aunque su mejor medicina ha sido el poder contar con el amor incondicional y apoyo de sus padres. Para Nayeli, el haber crecido rodeada de cariño le dio las herramientas necesarias para mantenerse fuerte en este proceso de la mano de su esposo, aunque aquí sin duda el gran maestro de vida para ellos fue Santi. Regreso contigo, Karina. Ay, Rosy, es que la verdad que nuestros niños nos cambian la vida. Uno se convierte en su primer terapeuta, así es, o sea, es terapia constante desde que uno está en casa, pero de verdad nos enseñan además el valor de las grandes cosas. En mi caso, mi hijo Aaroncito, con tener una pelota e ir al parque es feliz. Todo lo demás es lo de menos. Una gran lección. Gracias, Rosy, por este reporte. Y bueno, usted quédese con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con mucho más. Alzheimer's es un criminal. Se está robando un pedazo de tu ser. Me acuerdo a mi abuelita en el hospital, ya no se acordaba muy bien de nosotros, y cuando la fuimos a visitar, la gente de hispana o latinos desarrollan Alzheimer a proporción de 1.5 más probable que el hombre blanco americano. Para más información, visite brightfocus.org. Que sigue en sintonía. De nueva cuenta, las declaraciones del expresidente Donald Trump están siendo sacadas de contexto, de la misma manera que cuando mencionó la frase "el baño de sangre". Esta vez en un mensaje dirigido a los migrantes ilegales que han cometido delitos en los Estados Unidos, como el caso de José Ibarra, acusado del asesinato de la joven Laken Riley, estudiante de enfermería, o como otros tantos. Ahí el exmandatario calificó como animales gran parte de la prensa. No ha tardado en afirmar que hablaba de
de todos los migrantes. Vamos a escuchar el video completo y luego pasamos con nuestros analistas para conversar de ello. Student in Georgia who was barbarically murdered by an illegal alien animal. The Democrats say, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. And Nancy Pelosi told me that. She said, please don't use the word animal, sir, when you're talking about these people. I said, I'll use the word animal because that's what they are. I'll never forget my vow to her. Precisamente para platicar de esto tenemos a nuestros analistas Orlando Avendaño y Vanessa Vallejo. Y bueno, aquí está el contexto de en dónde ha utilizado esta frase y de qué manera ha utilizado el expresidente Trump esta frase. Sin embargo, si vemos los titulares del día de hoy, en muchos de los medios de comunicación lo ponen como si fuese una frase genérica, refiriéndose a todos los inmigrantes indocumentados o a todos los inmigrantes ilegales. Y comienzo contigo, Orlando, porque no es la primera vez que esto sucede. Karina, es que tratar de meter al presidente Trump en el carril de la corrección política es un error que sigue intentando cometer sus adversarios, porque precisamente gran parte del logro de Trump tiene que ver con su capacidad de hablar con fuerza, con firmeza, sin repasar los límites que de alguna manera establece la decencia, el trato decente al otro, porque en este caso claramente se refiere al criminal que hizo la abominación de Laken Riley. Entonces, es torpe por parte de los adversarios de Trump tratar de criminalizarlo y menospreciarlo por hablar de manera dura cuando en gran parte ese es el gran activo que tiene el expresidente Trump. Vanessa, ¿qué te parece a ti? Yo creo que están utilizando jugadas cada vez más sucias y eso muestra el desespero. A mí me llama mucho la atención que antes de Trump yo creo que en general se podía ver en el periodismo una especie de consenso de normas básicas. O sea, este tipo de cosas si ocurrían era una cuestión muy, digamos, aislada. Esto no se veía tan comúnmente como se ve ahora, que es casi que pan de cada día sacar a Trump de contexto. Y creo que es muy triste para el periodismo. Creo que muchos periodistas lo que pensaron es que ellos en su locura creen que están de alguna forma salvando la democracia y han puesto a Trump como una amenaza a la democracia y que por lo tanto ellos tienen que hacer lo que sea, incluso mentir y utilizar estas técnicas sucias con tal de que Trump no gane. Sin embargo, creo que a este punto ya la gente duda de todo lo que dicen los medios y que cada vez que se muestra, digamos, el contexto, entonces la gente lo que va a ver es como muchos periodistas o mal llamados periodistas están intentando utilizar estas técnicas sucias. Y creo que simple y sencillamente, independientemente, cualquier persona, cuando se refiere a una persona que ha asesinado a sangre fría a alguien inocente, yo creo que no le preocupa el que alguien más se refiera a esa persona como un animal o como sangre fría, independientemente de quién sea. Es más, yo creo que muchísimas personas pueden, por supuesto, llamar a cualquier delincuente, asesino, violador de esta manera. Sin embargo, bueno, ha sido sacado de contexto ahora. El mainstream media se ha visto cada vez más afectado por el nacimiento de las nuevas tecnologías, como los celulares, las redes sociales, el acceso a Internet. La manipulación ya no es tan sencilla como era antes. No es de alguna manera echarse tierra encima ellos mismos el tratar de utilizar esta retórica cuando ya la gente es capaz de ver por sí mismas un video completo y ver el contexto de estas declaraciones, o verdaderamente ustedes creen que lo hacen porque sí tienen un efecto, al menos en un sector de la población, Orlando. Mira, yo creo que es lo que ya hemos hablado de que este grupo de gente vive en una burbuja. Estamos hablando de la élite que es afín al Partido Demócrata, al control de los medios, al control económico, y están completamente disociados de la realidad del americano. Porque si no fuera el caso, entendieran que no tiene sentido tratar de sacar estas cosas de contexto y distorsionarlos, porque la gente ya no está informándose por los medios que antes monopolizaban la información. La gente se está informando por ventanas como X, Instagram, TikTok, etcétera, donde todo esto queda completamente rebatido. Es muy torpe, pero yo creo que lo hacen porque realmente creen, y es porque viven en su burbuja,
que sí tienen control sobre lo que consume la gente y la información que digiere la gente. Vanessa, ¿qué crees tú? Y bueno, ustedes dos, por supuesto, son muy activos en redes sociales, tienen una gran base de seguidores, pero quizá, al menos para personas de mayor edad que no son tan activos en redes sociales o en plataformas, por ejemplo, como X, ¿tú crees que en estas plataformas, Vanessa, al menos sí logren convencer a algún sector de la población utilizando esta retórica? Yo creo que ellos tienen una base que todavía sigue creyendo eso. Creo que tienen una base de gente, sobre todo, que está muy afectada por una especie de buenismo, gente que le molesta mucho que el presidente Trump utilice estas palabras. Y a ver, yo puedo entender que la gente diga, pues quisiera un presidente más moderado, uno puede entender eso. Y esas críticas pueden ser válidas. El problema es cuando se miente asegurando cosas como que él se refería a todos los migrantes, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que hay un grupo ahí de gente que todavía cree esto, que le pone cuidado a esos medios de comunicación tradicionales, y esa audiencia está ahí para esa gente todavía. Que sea la mayoría, eso sí no lo creo yo, y creo que cada vez más vamos a ir viendo gente que va a desconfiar cada vez más de los medios tradicionales y que va a seguir creciendo el auge, por ejemplo, de las redes sociales y de todo lo que está a través de Internet. Así es, y precisamente hablando de los medios no tradicionales, vámonos al siguiente tema, porque hay un funcionario de la ciudad de Denver que se ha viralizado en las redes sociales, esto en relación a la crisis fronteriza. Vamos a ver el siguiente video y luego lo comentamos. Opportunities are over. That's Andres Carrera, political director for Denver Mayor Mike Johnston. Nueva York te da más, Chicago te da más, entonces sugiero que vaya por allá, donde hasta también con una verde de más largo plazo, también hay más oportunidades de trabajo por allá. Hemos recibido demasiados migrantes y por eso se acabaron los recursos. No, mira, no te vamos a bloquear. Si quieres permanecer aquí, no estoy aquí para bloquearte, estoy aquí para avisarte que tu camino no ha terminado. Si permaneces aquí, te vas a sufrir hasta más y eso no lo quiero ver. Bueno, precisamente lo que vemos aquí es un funcionario que trabaja precisamente para el alcalde demócrata de Denver, diciéndole a los migrantes que se vayan, que se acabó la ayuda, que se vayan ahora sí a Nueva York, a Chicago, que allá les van a dar más cosas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Porque bueno, al principio lo decíamos, hace tan solo un par de años, antes de que Texas, por ejemplo, comenzara a mandar inmigrantes indocumentados a todos estos estados para que supieran lo que era tener que afrontar este problema. Todas estas ciudades demócratas se llamaban santuario a sí mismas y ahora lo vemos, se capta en videos, se hace viral. ¿Cuál es tu reacción, Orlando? Este funcionario demócrata le dice a los migrantes, váyanse para Nueva York. Es llamativo porque en Nueva York le dicen a los migrantes, váyanse para Chicago. En Chicago seguramente le dicen a los migrantes, váyanse para Denver o Washington o lo que sea. Es porque reconocen entre todos, y no lo quieren decir, que esa política de ciudad santuario, de los brazos abiertos, de aquí somos completamente cálidos con quien quiera que venga, no funciona cuando tienes una crisis fronteriza de la manera en la que hoy sufre este país. Pero no lo quieren reconocer por cuestiones ideológicas y cuestiones, supongo, de solidaridad partidista, porque evidentemente necesitan que Biden continúe en la Casa Blanca. Pero mira, es muy llamativo y es gracioso al mismo tiempo, porque dentro de este discurso terminan reconociendo que ellos se han equivocado durante mucho tiempo con su retórica. Vanessa, bueno, vemos que el secretario de Mayorkas, él sigue diciendo que la frontera está segura, que todo está controlado. ¿Tú crees que se agudice más el problema de la inmigración indocumentada de aquí a noviembre? Vaya, han ingresado casi 8 millones bajo la administración Biden de manera irregular, o al menos lo han intentado. Ya en este año también van bastantes miles. ¿Crees que veamos un incremento en estos números de aquí a noviembre? Seguramente eso es lo que espera todo el mundo y eso es lo que se tiene proyectado, un aumento de los migrantes. Y yo creo que a este paso, con este flujo que estamos viendo, lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a ver a los gobernadores, incluso demócratas, convertirse en una especie de Abbott o de DeSantis mandando migrantes
en buses y en aviones a mitad de la noche y entre todos echándose la pelota, porque es que ya es una cosa insostenible. Es que por más que uno quiera, por más que alguien tenga toda la solidaridad, no se puede recibir un flujo así de grande y de la noche a la mañana. Entonces yo sí creo que vamos a ver el reconocimiento de alguna forma, que yo creo que en cierta medida lo estamos viendo, es decir, lo que está pasando en Nueva York, ya cuando las cosas se salen de control y cuando vemos incluso a ciertos alcaldes o a ciertos gobernadores trayendo a la Guardia Nacional, aunque sean medidas que luego echen para atrás, ya es reconocer de una u otra forma que ni siquiera ellos pueden manejar esta crisis. Y la pregunta aquí es, ¿por qué la administración Biden, y rápidamente antes de irnos al corte, nos queda un minuto, ¿por qué la administración Biden no escucha ahora ni siquiera a gobernantes, funcionarios de su propio partido que están diciéndole que tiene que hacer algo al respecto de esta crisis? Orlando. Sería reconocer su mediocridad, sería reconocer que no tuvieron la capacidad de contener la que ha sido la mayor preocupación de los americanos en los últimos años. Y eso, pues en víspera de unas elecciones, no es conveniente, ¿no? Más bien están diciendo lo contrario, que la frontera, bueno, lo que dijo Mallorca, ¿no? Y que la frontera está segura, o peor aún, que si hay una crisis fronteriza es culpa de los republicanos porque no colaboran. Ahora, yo siento que eso no nos ayuda tampoco. Algo verdaderamente increíble. Vámonos a una breve pausa. Queremos seguir platicando de lo que hace titulares el día de hoy y lo haremos después de la pausa. Quédese con nosotros. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire, así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos, o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov/corazón saludable. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, lo comentábamos al inicio del noticiero, algunos comentaristas y analistas liberales están ejerciendo presión para que la magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, renuncie a su cargo durante la presidencia del presidente Biden. Y vamos a analizar este tema con nuestros analistas. Y comienzo contigo, Vanessa, porque cada vez son más fuertes estas voces de presión tratando de hacer que Sotomayor se retire para que de esta manera la administración Biden sea quien pueda nombrar su reemplazo. ¿Qué opinas al respecto? A mí me da mucha lástima ver esta situación. Creo yo que los demócratas están utilizando a la juez Sotomayor como una especie de objeto que simplemente se utiliza mientras a ellos les parece conveniente y luego la desechan públicamente además y humillándola, tratándola como si además estuviera haciéndole un daño al país por no renunciar, cuando es una señora que está completamente bien, tiene 70 años, pero está completamente bien y es evidente. Y ahorita sufre esta presión. Creo que muestra muy claramente la triste deriva que ha tomado el Partido Demócrata y también los medios de comunicación, porque la mayor parte de esta presión, y de hecho surge pues de periodistas demócratas en realidad, periodistas de izquierda, que públicamente ahora están presionándola para que renuncie simplemente porque ellos tienen miedo de que vaya a fallecer y que pronto Trump gane y entonces quede nominado un republicano. Pero súper triste que estén utilizándola como un objeto y que haya derivado en esto la izquierda y los demócratas. Orlando. Mira, así no funcionan las cosas. Y si esto lo estuviera haciendo el Partido Republicano, sería un mega escándalo. ¿Por qué? Porque precisamente a los republicanos nos han acusado de querer pervertir el estado de las cosas, de querer pervertir la estabilidad de la república, las instituciones. Y es curioso
que hoy, solamente porque la Corte Suprema ha tenido ciertas posturas que son incómodas para la izquierda, quieran menospreciar completamente el papel de la Corte Suprema, un poco como lo que hizo Biden en el discurso del Estado de la Unión, lo que fue interpretado como una amenaza incluso a los jueces de la Corte Suprema. Mira, no hay nada más sagrado en una república que el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho, en el caso de Estados Unidos, parte de los propios jueces de la Corte Suprema, que tienen la autonomía de decidir cuándo y si se retiran, porque pueden claramente no hacerlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Vane, me parece muy bajo y demuestra que aquí no se trata de un apego a las instituciones, se trata de un tema ideológico puramente. Bueno, y definitivamente que, retomando un poco lo que decía Vanessa de si la están utilizando o no, de hecho cuando la nominaron la presentaban como la candidata hispana que iba a representar a los hispanos y todo esto, entonces ahora de alguna manera decirle ahora ya no nos sirves porque puede pasar algo y mejor vete o retírate, me parece algo, de verdad que sí me parece una falta de respeto también, por supuesto, sobre todo cuando los jueces de la Corte Suprema pues se ganan ese honor hasta el día de su muerte si es que ellos no deciden algo contrario, ¿no? Y que debería de ser voluntario. Karina, esto es una muestra de que, por ejemplo, haberla presentado como la candidata hispana para formar parte dentro de los honorables magistrados de la Corte Suprema, pues simplemente usar la identity card, ¿no? Como decimos, ¿no? Ese comodín en el que lo único que quieren es apelar a los votos, apelar a la popularidad, pero no se trata de merecerla a ella o reconocerla a ella por sus méritos o por su bagaje o por su experiencia. No, es simplemente, mira, tú eres hispano, mira, tú eres negro, mira, tú eres lo que sea, lo utilizan porque les conviene en términos de opinión pública, no por más nada. Y eso es verdadero racismo. Y de verdad que... Adelante, no, es además esto... Para mí una estrategia muy clara y normal del Partido Demócrata. El Partido Demócrata se ha sostenido durante décadas utilizando a la gente así, utilizando y votándola y chantajeándola. Es lo mismo que han hecho con los hispanos desde siempre, por ejemplo, con el tema de la migración, diciéndoles si nosotros conseguimos el poder, vamos a arreglar la migración. Y han tenido todo el poder del mundo, presidente, Senado, Cámara, y nunca lo han logrado. Ellos están acostumbrados a utilizar a la gente y desecharla cuando ya no les sirve más. Bueno, y definitivamente recordemos que en reiteradas ocasiones, por ejemplo, el presidente Biden, de hecho, hace poco lo dijo, que él había estado muy orgulloso de ser vicepresidente con el primer presidente afroamericano y de ser ahora presidente con la primera vicepresidenta afroamericana. Siempre está muy dentro de su retórica esto, las minorías, las razas, y bueno, lamentable, por supuesto que hay que ver si es que ella sucumbe ante esta presión y si se agudiza. Rápidamente, antes de pasar al otro tema, ¿tú crees que cuáles son sus pronósticos? ¿Creen que ella realmente va a ceder y hacerse a un lado, Vanessa? No, yo creo que ella va a seguir en el puesto y espero que lo haga porque sería muy triste que, digamos, se deje afectar por estas presiones cuando ella está perfectamente bien y mientras tanto tenemos un presidente Biden que no puede decir una frase completa y a esta señora que está completamente bien la quieren sacar. Orlando. Sí, es eso la paradoja del Partido Demócrata, ¿no? En vez de reclamarle a Biden que aún quiere ser candidato pese a sus condiciones, le quieren reclamar a una mujer entera y con capacidades que se salga del cargo porque por sus cálculos parece no convenir que continúe. Es muy bajo, pero además es muy mediocre, la verdad. La verdad que sí. Bueno, pues estaremos atentos a ellos. Definitivamente algo que es sumamente importante es el voto hispano, lo sabemos, para estas elecciones. Hay un grupo, una organización liberal sin fines de lucro que van a comprometer y ya anunciaron que van a gastar $57 millones. Este es el grupo Somos Votantes, que es el grupo de defensa que opera Somos PAC. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Está la carrera electoral ya en puerta y ha habido muchas manifestaciones, encuestas e incluso manifestaciones ya por parte de los demócratas de la preocupación que tienen de que cada vez más personas, específicamente los jóvenes y los latinos y los afroamericanos, se están yendo del Partido Demócrata y vemos ahora estos esfuerzos. ¿Es un símbolo de desesperación? Mira, Karina, yo no sé exactamente cuál es la cifra, pero yo no sé si Biden duplica incluso la cantidad de plata que tiene Trump para la campaña. Eso no le ha servido. Por ejemplo, esta semana el Wall Street Journal sacó
esta especie de especial donde recogía varias encuestas y en 7 encuestas Trump supera a Biden de manera importante, con mucha menos plata. Esto no se trata de cuánta plata gasten. Si realmente el Partido Demócrata quisiera abordar y atraer el voto hispano, estuviera resolviendo el tema de la frontera, estuviera resolviendo el tema de la delincuencia, estuviera asumiendo posturas firmes frente a los regímenes de los que huyen los hispanos, frente a los regímenes de los que los hispanos que viven en Florida, en Texas, tienen familiares, estuviera asumiendo posturas duras y no complacientes, como es el caso. Nada de eso lo están haciendo. Ellos creen, seguramente están gastando millones para decir que Trump es racista y que no quiere a los hispanos. Eso no va a funcionar. Por ahí no es la cosa. Están completamente desesperados, Karina. Esta semana salió Carville, que fue estratega para Bill Clinton y que es una estratega demócrata, en su podcast, diciendo verdades como puños, diciendo que los jóvenes afros e hispanos no es que se están yendo, es que están huyendo del Partido Demócrata. Si vemos, por ejemplo, encuestas, en la última encuesta que tenemos de New York Times y Siena, los hispanos están 46% con Trump, mientras 40% con Biden. En la USA Today están 39% con Trump, mientras 34% con Biden. Que Trump le esté ganando a Biden en esa medida entre los hispanos es un golpe muy fuerte para el Partido Demócrata, y aún más fuerte es que los afrodescendientes estén cada vez más yéndose al Partido Republicano, porque creo que esto lo he repetido muchas veces, el grupo, la comunidad de afrodescendientes es una columna del Partido Demócrata. El Partido Demócrata no se puede mantener sin el voto afrodescendiente, entonces están en pánico. Así es, y definitivamente esto es algo de lo que debemos estar muy atentos de aquí a noviembre, ver estas estrategias, estos acercamientos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, pero definitivamente creo que los latinos hemos despertado y nos hemos dado cuenta que nuestros valores que tenemos tan arraigados y que nos hicieron venir a este país en busca de un mejor futuro, pesan bastante en la balanza, y seguramente vamos a ver que eso va a pesar en las urnas también. Como siempre, un gustazo escuchar sus opiniones. Orlando, Vanessa, gracias por estar con nosotros. Este lunes 8 de abril se producirá el eclipse total de sol a lo largo de la costa del Pacífico mexicano y pasará por Texas y otros 14 estados de los Estados Unidos. La luna cubrirá al sol hasta por 4 minutos 28 segundos, un espectáculo que por lo general se desarrolla en rincones remotos del planeta, pero que en esta ocasión pasará por grandes ciudades como Mazatlán en México, Indianápolis, Cleveland y por supuesto aquí en Dallas, Texas. Aproximadamente 44 millones de personas viven a lo largo de esta ruta en la que tendrá lugar el eclipse, que será total, y otras 200 millones en una franja adyacente de 320 kilómetros o 200 millas de ancho, lo que garantiza que será el eclipse del continente más visto en la historia. Por supuesto que aquí desde Voz News le tendremos todos los detalles de este importante acontecimiento. Como siempre, gracias por su sintonía, cuídese y si Dios lo permite, aquí lo esperamos el día de mañana. Mamá, te quiero conmigo, enseñándome tus secretos, escuchando mis historias, alcanzando mis sueños, riéndonos del mundo. Hazte la mamografía, hazlo por mí.